Miren, el día de ayer, ya les había comentado en un video anterior, el día de ayer se cumplieron 10 años de que surgió el movimiento por la paz con justicia y dignidad. A ver, a mí es que me provoca sentimientos encontrados este movimiento, porque si bien coincido con muchas de las cosas que dice Cecilia, a mí no me gusta que haya gente que esté, pues, ¿cómo les diré?, con una trayectoria bastante cuestionable al lado de este movimiento. Y tampoco me gusta que se involucren con personas que, pues, sabemos no aportan absolutamente nada. Y ya cada quien le podrá poner nombre a estas personas. Eso no me gusta. Pero en los planteamientos del movimiento por la paz, yo creo que en la gran mayoría coincido. Y hay algo, a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo que a mí, ¿no? Como que lo que dicen, pues sí está chido, pero a la vez piensa uno en estas personas y dice, híjole, está muy lejos de representar lo que a mí me gusta porque está fulano mengano ahí. Pero hay algo que les decía yo también en un video anterior, hay algo que hay que reconocer. El movimiento por la paz con justicia y dignidad, hace 10 años, fue el primero que se atrevió a salir a manifestarse, a protestar por lo que estaba pasando. Ellos fueron los primeros. Me refiero a lo que estaba pasando a raíz de la declaración de la guerra, de la falsa guerra del genocida Felipe Calderón. Y entonces en el año 2011 fue que recorrieron todo el país 2 veces. Y eso sirvió mucho, entre otras cosas, para 2 cosas principalmente, y que pues se le tienen que considerar como logros de este movimiento. La primera, que al ir caminando por el país, esta gente se le iba sumando a Cecilia y al movimiento muchas causas que desconocíamos. Fue la primera vez que muchas familias, y esto se lo repito porque cuando estuvieron en Morelia, yo escuché el discurso de una mujer, no recuerdo su nombre, que tomó la palabra en este foro y dijo que ella no se imaginaba, a no ser por el movimiento por la paz, no se imaginaba que en México hubiera tantos dolores, tanto dolor, tanta muerte, porque ella pensaba que esto solamente ocurría en Michoacán. Y eso pasó en todo el país. O sea, por primera vez nos dimos cuenta que lo que veíamos en nuestro municipio, en nuestro estado, no era un hecho aislado. Estaba pasando en todo México. Eso es muy importante. Y segundo, que yo creo que es uno de los mayores logros que ha habido por parte de las víctimas de tantas violencias en México, que es la Ley General de Víctimas, que es perfectible, que tiene deficiencias, que a veces tienen que presionar y casi apretar a las autoridades para que la cumplan, pero es una ley que viene desde las víctimas, desde las familias que tienen desaparecidos, desde las familias que han perdido a alguien. De ahí nació esa ley, de ahí nació, gracias a este movimiento. Todo empezó ahí, hay que reconocerlo. Esto era muy importante que se diera. Probablemente nos habríamos tardado muchos años más. ¿Cuándo pudimos habernos dado cuenta de lo que estaba pasando en México con lo de Ayotzinapa? O sea, hasta el año 2014. Es que es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. El movimiento, pues, puede tener sus deficiencias, indudablemente las tiene, pero creo que estas son aportaciones muy importantes para México. Pero bueno, a ver, están viendo ustedes el video y les quiero comentar que no lo pongo porque tiene un audio pésimo. No se escucha nada de lo que dice Cecilia. Pero, por ejemplo, Animal Político hizo una nota en relación a esto y ellos colocaron ahí el tweet del Movimiento por la Paz
donde está este discurso, de ahí tomé el video justamente de esta publicación que tiene incrustado ahí el tuit del Movimiento por la Paz con el discurso de Sicilia. Y pues el caso es que no se escucha nada. Pero bueno, Animal Político hizo un pequeño resumen y le dice cosas muy fuertes al Estado y al gobierno actual. Les voy a compartir un poquito de lo que rescató Animal Político en su nota. Tras un minuto de silencio, el activista comparó al mandatario con sus antecesores y dijo que la única diferencia es: ya no hay pretexto para no ver que hay un Estado contraproductivo, inoperante y criminal. Luego se abren comillas, son palabras del discurso. Al igual que para Calderón y Peña Nieto, para López Obrador, un hombre que cabe perfectamente en el mismo saco al cual dice no pertenecer, las víctimas no existen. Son seres siniestros que representan el pasado y hay que ignorar, despreciar, criminalizar, desaparecer en las fosas del olvido en nombre de una transformación intoxicada de muerte y odio. Las víctimas no existen. Son seres siniestros que representan el pasado. Así piensa López, según Sicilia, ¿no? Criticó obviamente a López por ignorar, despreciar y criminalizar a las víctimas de la violencia en nombre de esta transformación intoxicada de muerte y odio. Luego palabras otra vez de Sicilia. Para él, refiriéndose a López, las víctimas, como lo expresó a finales de enero del 2020 frente a la caminata por la verdad, la justicia y la paz convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para hacer valer compromisos contraídos públicamente por el propio López Obrador, son un show que manchan su investidura. Un show al que recibió en la Plaza de la Constitución con un grupo de provocadores llenos de violencia y odio. Son, como lo expresó este 8 de marzo frente al movimiento feminista que reclamaba contra la violencia de género y la imparable ola de feminicidios, retardatarias al servicio del conservadurismo. A ellas les levantó un muro y lanzó gases lacrimógenos para preservar esa misma investidura, tan vacía como manchada de sangre. Son, exclamó el 10 de febrero de 2019 sobre el cadáver de Samir Flores y de los pueblos indígenas que se oponen a sus megaproyectos, conservadores radicales de izquierda. Nada fuera de un lenguaje más virulento y procaz lo separa de la complicidad con los fenómenos de macrocriminalidad de los gobiernos que lo antecedieron. Su ya chole es de la misma especie del ya supérenlo de Peña Nieto o del se están matando entre ellos de Calderón. Nada lo separa del afán de sus antecesores de mantener y legitimar al ejército en las calles. Nada lo separa de la traición, la persecución y devastación de los pueblos indígenas. Nada, con excepción de tener un gabinete con mujeres sumisas. Lo separa de la misoginia y el machismo de Calderón, de Peña Nieto y de tantos otros presidentes que lo antecedieron. Como ellos, su gobierno tiene los mismos casi absolutos índices de impunidad. Nada tampoco lo separa de los gobernadores de su partido o de otros partidos que por omisión, comisión o cobardía se niegan a tomar el partido de las víctimas y consienten la violencia en sus territorios. Él es uno más de la ya larga cadena de administradores de este infierno cada vez más profundo y ancho llamado México. Uno más de los constructores de este inmenso zompantli que el poder no ha dejado de edificar desde tiempos remotos. Uno más que muestra la contraproductividad del Estado mexicano. ¡Qué fuerte! Dice más adelante, prometió terminar con la violencia y la ha alimentado. Prometió hacer justicia a las víctimas y las criminalizó y las abandonó al olvido.
Prometió regresar al ejército a los cuarteles y les ha dado el control de instituciones. Afirmó que haría valer los acuerdos de San Andrés y no ha dejado de arrasarlos con megaproyectos. Ofreció ser un gobernante en favor de los derechos de las mujeres y les levanta muros, les lanza gases lacrimógenos y se burla de sus sufrimientos. Prometió terminar con la corrupción y la impunidad y su gabinete y partido están plagados de ellas. Prometió medicinas para todos y ha abandonado a los niños al cáncer. Desdeñó la pandemia y tenemos más de 200,000 víctimas que se agregan a las cientos de miles que ha cobrado el crimen organizado y el Estado. Con Andrés Manuel y después de él ya no hay futuro. El Estado está roto. Estamos solos. Desde hace mucho lo estamos. Incluso advirtió Sicilia que las elecciones del 6 de junio volverán a ser las elecciones de la ignominia, donde la amenaza, la coacción, el dinero sucio y la muerte legitimarán una vez más cárteles y poderes fácticos. Y si hay alguien que se atreva a negar esto último, es porque de veras vive en Dinamarca, porque eso va a pasar. En fin, 10 años de empezar a conocer historias de tantas... Miren, es que son tantas cosas que han pasado a raíz de este movimiento. Sin este movimiento no nos habríamos enterado jamás de las fosas de Tetelcingo. No lo habríamos sabido. Seguramente la mamá de este muchacho, se me olvida, Daniel, me parece que se llamaba Daniel, que fue la que empezó, que se dio cuenta que a su hijo lo habían ido a enterrar en una fosa común, que el gobierno de Morelos tenía una fosa común para enterrar cuerpos de las personas que mataban o desaparecían sus policías. A lo mejor no nos enterábamos. A lo mejor jamás se hubiera llegado a ese lugar, se hubiera encontrado las decenas de cuerpos ahí amontonados. Es que bueno, no puede ser todo malo lo que ha ocurrido con el movimiento por la paz. Yo insisto, sí tengo mis reticencias con ellos, pero indudablemente que sí les doy sí les otorgo el mérito de que han promovido cuando menos dos cambios muy importantes. Reconocer que nuestro país estaba lleno de fosas y lleno de desaparecidos. Así nos pudimos dar cuenta. Y el otro, la Ley General de Víctimas, que también tuvo uno de sus orígenes aquí. No el único, pero uno. Ellos son los que impulsaron esta ley. Ellos. Ahí se los dejo. Saludos, compas.